Los signos de puntuación son aquellos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para marcar las pausas necesarias y darle un sentido y significado adecuado a lo que queremos transmitir. Entre ellos podemos encontrar la coma. Esta se utiliza para separar dos o más palabras que sean de la misma clase o formen enumeración, siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni y o. Por ejemplo, para separar dos miembros independientes de una oración, haya o no conjunción entre ellos. Ejemplo. Y para limitar una aclaración o ampliación que se inserte en una oración. El punto y coma indica una interrupción más larga que la de la coma. Esto se puede emplear para separar los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más comas. Ejemplo. Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas más, pero, antes y no obstante, cuando las oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma, como por ejemplo. El punto separa oraciones autónomas. Dentro de ellas se encuentra el punto y seguido, que separa oraciones dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte señala el final de un párrafo, y el punto y final señala el final de un texto o escrito. Es muy importante tomar en cuenta que luego de punto y aparte y punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá siempre con letra inicial mayúscula. Los dos puntos se pueden utilizar para llamar la atención del lector, como también se puede utilizar en los saludos de las cartas y después de las palabras se expone, suplica, declara, etc. de los escritos oficiales. Ejemplo. Antes de empezar una enumeración. Antes de una cita textual. En los diálogos detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. Los puntos suspensivos se pueden encontrar cuando dejamos el sentido de la frase en suspenso, con la finalidad de expresar matices de duda, temor o ironía, por ejemplo. O cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario. En tal caso, los puntos suspensivos se suelen incluir entre corchetes o paréntesis. Los signos de interrogación lo utilizamos en las oraciones interrogativas directas. Ellos señalan la entonación interrogativa del hablante. Se pueden escribir al principio y al final de las oraciones interrogativa directa. Ejemplo. Se debe tomar en cuenta que jamás debemos escribir punto después de los signos de interrogación y de exclamación. Los signos de admiración se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Ejemplo. Utilizamos los paréntesis para encerrar aclaraciones como fechas, lugares, etc. Ejemplo. El guión se puede emplear para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo, como por ejemplo. Y para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. En el uso de las comillas se emplean al principio y al final de las frases que reproducen textualmente lo que ha dicho un personaje. Y cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la lengua española.